Saludos, vamos a iniciar nuestro encuentro para explicar la escuela funcionalista en nuestro desarrollo de las escuelas psicológicas. La semana pasada ya habíamos visto el inicio de las escuelas y personajes de la psicología y habíamos empezado explicando el estructuralismo como escuela psicológica. Ahora nos toca ver otra escuela, que en este caso va a ser la funcionalista, y nos estamos saltando un poco la escuela gestal, porque esta va a tener una relación especial con la estructuralista en la medida en la que hay una serie de elementos que son contradictorios entre una y otra. Por ende, me ha parecido más conveniente encontrar esta relación para asociar los contenidos y reforzar también el tema anterior. Sin más preámbulo, entonces vayamos empezando sobre lo que es la escuela funcionalista. Pero para ello debemos recordar previamente lo que hemos visto sobre el estructuralismo como primera escuela psicológica. Obviamente estamos hablando de los elementos del fundamento de la psicología con Wilhelm Wundt, la fundación del primer laboratorio experimental en 1879 en Leipzig, Alemania, y la escuela del estructuralismo va a tener su base, digamos, o su estructura con Titchener posteriormente. También recordemos que nos postula un método que se llama la introspección, que consistía esencialmente, o se podría traducir, en mirar hacia adentro. Es decir, hacer una revisión de los elementos de la conciencia que aparecen en el sujeto, verbalizando estos ante un estímulo. Es decir, tenía como objeto de estudio la conciencia, y a la conciencia le interesaba encontrar la conciencia como estructura, o la conceptualizaba como una estructura. Es decir, buscaba encontrar esos elementos básicos de la conciencia, esta estructura que hace funcionar a la conciencia. Digámoslo así, esta parte de la propuesta del estructuralismo se basaba en encontrar los elementos fundamentales o más básicos de la conciencia. Entonces estamos hablando de esa estructura. Y es ahí donde vamos a ver que estos postulados van a ser confrontados por la escuela funcionalista. Y ahora bien, empezamos. La escuela estructuralista va a ser fundada por este personaje, que tiene por nombre William James, es decir, al otro lado del mundo. En Estados Unidos, él estaba haciendo los estudios sobre la conciencia. Él había estudiado medicina en Harvard, pero tenía mucha más influencia, un llamado sobre la filosofía y también sobre la psicología y el estudio de la conciencia. Como médico no ejerció mucho y más se dedica al estudio de la conciencia. La escuela estructuralista, fundada por William James, tenía un enfoque más pragmático de la conciencia. La decepción. La traición, amigo. ¿Qué quiere decir pragmático? Mucho más operativo o práctico. No pensaba en la conciencia tanto en estos elementos de estructura, y es ahí que diferencia de los postulados de Wundt. Y hay una diferencia muy marcada en estos postulados, es decir, ya difiere de estos postulados en la medida en la que no pensaba que había una estructura, tal como lo hacía Wundt. Es decir, para William James no existían estas estructuras. La conciencia no tenía estos elementos básicos, sino para él pasaba a ser un flujo permanente de sensaciones, imágenes e ideas. Para William James, la conciencia debía funcionar más o menos como proceso, es decir, no debía ser estática, sino más en proceso. Se tenía que estudiar en funcionamiento, es decir, cómo se manifestaba o cómo se comportaba la conciencia. Y es así que piensa que es un flujo permanente de imágenes, ideas, sensaciones. La conciencia no tiene unidades básicas como lo postulaba el estructuralismo. Y es así que él propone esto, que la conciencia va a ser más o menos, o va a ser un torrente de conocimiento. Y esto viene a ser una forma de entender muy parecida a la de filósofos clásicos como Heráclito, que nos decía que es como un río fluyendo.
rescata parte de esa idea en el sentido de que la conciencia no se podía entender como algo estático, sino que algo que fluye permanentemente. Y ese fluir o este funcionamiento que tiene va a ser básicamente un trabajo adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una función de socialización. La conciencia permitía al ser humano adaptarse y por ende viene el nombre de funcionalismo. Es decir, el nombre funcionalismo está dado porque la conciencia debe ayudar al funcionamiento de adaptación del ser humano. Es así que entiende que la conciencia le permite al ser humano adaptarse a diferentes estados o a diferentes elementos que le requiera su entorno. Es decir, pongámoslo así, cuando uno está frente a un evento en la realidad, un estímulo como pasaba con el estructuralismo, el ser humano no tiende a reflexionar en elementos básicos, sino hace procesos de reacción en conducta. Pongámoslo así, cuando uno está pasando por una calle y viene un automóvil y ves que viene con velocidad y en descontrol, no pasa por tu conciencia los elementos necesariamente de reconocimiento como dice el estructuralismo, es decir, miras al frente y no ves auto, persona, velocidad, rápido, calle, avenida, viejita, qué sé yo, sino empiezas a ver y de inmediato tu conciencia dice peligro por todos los elementos asociados en sí, confusamente, digamos, o desordenadamente, y da una reacción motora que te ayuda a evitar el peligro. Es decir, estos elementos se van a asociar de forma tan ágil que no tienen un orden o estructura determinado, sino más o menos un enfoque o un elemento de circunstancia. Entonces, básicamente esa es la idea. Y estas conductas o las conductas que son resultado de este proceso consciente nos permiten la adaptación. Es así que esa teoría se puede comparar a un darwinismo social, que así también se la reconoce. Esto por la influencia de pensadores como Darwin. Para los que recuerden, Darwin es uno de los más polémicos autores en ese momento por el libro La teoría de las especies o el desarrollo de las especies, que postula básicamente justamente la evolución, que esencialmente es que aquel que no evoluciona o aquellos animales o seres que no han evolucionado se han extinto. Y eso es lo que ha pasado a todas las especies que van evolucionando. En esa medida se lo compara con ese darwinismo social porque el ser humano, las conductas que son adaptativas o que le permiten adaptación al medio, se mantienen y las que no se extinguen. De ahí vendría el nombre funcionalismo, es decir, la conducta que te sirve para adaptarte es funcional, es decir, funciona, y aquella que no se descarta porque no funciona. Entonces, lo que hace esencialmente a la conducta y la selección de la conciencia o de los procesos conscientes que devienen en la conducta es si funciona o no funciona. Y en esa medida, entonces hace un estudio o postulados sobre el funcionamiento de la conciencia. Y ese es esencialmente el trabajo de William James. Espero haya estado muy claro y esperemos nuestra siguiente escuela para terminar de ver nuestro avance sobre el desarrollo de la psicología. Hasta otro momento y ha sido un gusto nuevamente saludarlos a todos.